Cuando estás frente a las cámaras, sobre todo en directo, es difícil disimular una incomodidad, aún más durante entrevistas, y hay entrevistadores que ya han hecho preguntas tontas o incluso deliberadamente embarazosas para atraer a más audiencia. Resulta que algunos de esos intentos terminaron pasando completamente del límite, y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. En 2015, Robert Downey Jr. estaba en la cima de su carrera. La película Avengers: Age of Ultron estaba a punto de estrenarse, así que fue invitado a varias entrevistas para promocionar su trabajo, pero una de ellas, con Channel 4, en el Reino Unido, se salió completamente de control. El periodista Krishnan Guru Murthy empezó hablando de la película y del éxito de Iron Man, pero pronto cambió el tono. En lugar de seguir con el tema del cine, pasó a sacar asuntos personales, el pasado de Downey con sustancias ilegales, el periodo en que estuvo en prisión e incluso la relación complicada con su padre. The reason I'm asking about the past, you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the dark periods you went to, taking drugs and drinking and all of that. Se nota el momento exacto en que el actor pierde la paciencia. Primero, intenta mantener el buen humor, luego interrumpe, preguntando qué era lo que estaban haciendo realmente en aquella entrevista. El reportero insiste, y Downey decide terminar. Se levanta, agradece y se va. Mientras abandonaba la sala, todavía suelta un comentario para el reportero, diciendo que estaba siendo un idiota. El clima quedó pésimo. El fragmento se hizo viral, y el reportero fue muy criticado por forzar demasiado en una entrevista que se suponía debía ser sobre cine. Curiosamente, él ya se había metido en polémicas parecidas. Parece que el presentador tiene un talento especial para sacar de quicio a las estrellas. En septiembre de 2023, Matthew McConaughey fue al programa The View para promocionar su libro infantil Just Because. La conversación empezó ligera, con él hablando sobre la paternidad y las lecciones que quería transmitir a sus hijos, pero bastó que el tema cambiara un poco para que el ambiente en el estudio se pusiera tenso. La presentadora Sunny Hostin preguntó si él aún pensaba en seguir una carrera política, recordando que, en 2021, llegó a considerar presentarse como candidato al gobierno de Texas. McConaughey dijo que solo entraría en política si creyera que podría ser realmente útil, pero que, en ese momento, quería dedicarse a la familia. Fue entonces cuando Joy Behar entró en la conversación y lanzó la pregunta que hizo que la entrevista se convirtiera en noticia. Do you think you could get elected in Texas being anti-gun? Do I think I could get elected in Texas being anti-gun? To give you a direct statement right there is me playing a game that I'm not interested in playing. Al oír esa pregunta, el actor respiró, la miró y respondió que, en cuanto a él y la política, contestarla sería jugar un juego en el que no estaba interesado en participar. Con eso, cerró el tema ahí mismo. Behar solo estuvo de acuerdo, diciendo que entonces no la respondiera, y la conversación volvió al libro. La reacción de McConaughey fue muy comentada en las redes. El público elogió la manera en que esquivó una trampa clásica de talk show. Al fin y al cabo, él fue al programa para hablar de un libro infantil, no para convertirse en titular político, y, en este caso, salió victorioso sin necesidad de levantar la voz. Lindsay Lohan fue al Late Show with David Letterman en 2013 para promocionar la película Scary Movie 5, pero el presentador empezó a hacer tantas preguntas incómodas que hasta hoy se habla de esa entrevista. Nada más empezar, Letterman preguntó si ella no debería estar en rehabilitación en ese momento. Lindsay intentó disimular con una risa forzada, pero el presentador insistió, queriendo saber incluso si tenía problemas con el alcohol. Lindsay dijo que no habían acordado ese tipo de pregunta, pero David seguía, dejándola incómoda. La actriz, entonces de 26 años, intentó mantener el control de la conversación. Dijo que veía el tratamiento como una oportunidad para cuidarse a sí misma y que prefería hablar del trabajo, pero Letterman no paraba. Llegó a hacer chistes y comentarios que dejaron el ambiente tenso. Fue cuando Lindsay dijo, con todas las letras, que él no podía hacer ese tipo de bromas, que era maldad del público. En la época, hasta se rió de la situación, pero estaba claro que Lindsay no iba a aceptar ser ridiculizada. You can't make a joke of it. That's so mean. I'm not joking. No, you're not doing that. Años después, cuando el fragmento resurgió en las redes, el público tuvo otra visión de la entrevista. Mucha gente calificó las preguntas de Letterman como crueles y prejuiciosas, además de elogiar la calma de Lindsay frente a esa exposición. En aquella época, los medios trataban los problemas personales de los jóvenes artistas como entretenimiento. Hoy, el vídeo se recuerda no por el chiste, sino por la fuerza con la que Lindsay se defendió en directo.
Y aquella entrevista que se convirtió en meme instantáneo en el fútbol fue en 2015, justo después de un partido entre Ceará y Santa Cruz por la segunda división de la Liga Brasileña. El delantero Marinho, aún jadeando, fue rodeado por los reporteros, después de marcar uno de los goles del empate por 2-2. Al principio, estaba en ese discurso estándar de final de partido, habló de garra, superación y defendió al técnico Silas, pero el reportero le avisó que, por haberse quitado la camiseta en la celebración, estaba suspendido para el próximo partido. Feliz con gol, mas también no gustó, se tiró la camisa, está fuera del próximo juego, Marinho. ¿Tú? Ah, qué merda. Marinho se detuvo, miró un poco confuso y soltó una palabrota, diciendo que no lo sabía. La reacción fue tan sincera que es imposible no encontrarla graciosa. El jugador todavía intentó argumentar que solo recordaba una tarjeta anterior, pero el reportero le recordó que ya se trataba de la segunda por celebrar sin camiseta. Se rió, aceptó su destino y terminó agradeciendo. Enseguida se fue, dejando al reportero sin saber si reírse o pedir disculpas. Hasta hoy, esa entrevista se recuerda como uno de los momentos más auténticos y divertidos de las entrevistas postpartido. Un raro caso en el que el jugador fue demasiado sincero para seguir el guión y terminó conquistando al público justamente por eso. En 2005, Tom Cruise fue invitado al programa 60 Minutes Australia para hablar de su carrera y del lanzamiento de una nueva película. Hasta ahí, todo bien, pero la conversación acabó entrando en la historia de la televisión australiana por un motivo muy diferente. Durante la entrevista, el reportero Peter Overton empezó a insistir en preguntas sobre la exesposa del actor, Nicole Kidman, con quien estuvo casado desde 1990 hasta 2001 y con quien tuvo 2 hijos adoptivos. Overton preguntó si Nicole había sido el amor de su vida. Cruise intentó esquivar, dijo que la amaba mucho y que le deseaba felicidad, pero el periodista siguió insistiendo, preguntando sobre la relación actual entre los dos. Ahí fue cuando el clima se agrió. Tom Cruise cambió el tono, miró fijamente al reportero y dijo que estaba pasando del límite, mandándolo a recuperar sus modales, a dejar de faltar al respeto con esas preguntas sobre su vida personal. La frase "pon de nuevo tus modales" se convirtió en titular en todo el mundo. Here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. Peter, you want to know. Take responsibility for what you want to know. Put your manners back in. El periodista aún intentó justificarse, diciendo que eran preguntas que el público quería saber, pero Cruise replicó, diciendo que no era el público, que el reportero admitiera que era él quien quería saberlo. Al final, Overton pidió disculpas y el actor las aceptó, pero el bochorno ya estaba hecho. Esa fue una de las entrevistas más comentadas de la televisión australiana. Años después, el propio Overton contó que, hasta hoy, la gente se acuerda de ese día, y Tom Cruise demostró que cuando se trata de su vida personal, realmente no tiene paciencia para los juegos de los reporteros. Otra entrevista que se volvió leyenda entre los bastidores de Hollywood fue la de Jonah Hill, allá por 2008, cuando estaba promocionando la película Superbad. El actor, que en aquella época aún estaba al inicio de la fama, terminó perdiendo completamente la paciencia durante una conversación con un reportero británico. La entrevista empezó normal, pero enseguida el clima se volvió raro. El periodista comenzó a provocarlo, preguntando si las personas delgadas también podían ser graciosas, ya que Jonah era el más divertido del elenco. Después, preguntó por los planes del actor para cuando su carrera terminara de allí a unos meses, insinuando que su fama sería pasajera, sin posibilidad de convertirse en una carrera de verdad. Jonah explotó, interrumpió al reportero, preguntó si estaba intentando provocarlo a propósito y, visiblemente irritado, dijo que ya había hecho 20 entrevistas ese día y que no necesitaba pasar por eso. La discusión se puso tensa, con Jonah amenazando con terminar la grabación allí mismo. Su compañero de elenco, Michael Cera, intentó calmar los ánimos, pero la situación ya se había salido de control. Hill llegó a decir que estaba agotado y que no aguantaba más responder preguntas sobre su apariencia y su físico. Al final, se fue, furioso. Mientras salía, todavía desordenó los papeles que el entrevistador tenía en las manos. El vídeo se hizo viral en la época, y hasta hoy, mucha gente debate si aquello fue un arrebato real o una escenificación acordada para promocionar la película. De cualquier forma, la entrevista entró en la lista de las más vergonzosas de la carrera de Jonah Hill, mostrando que incluso las comedias pueden tener bastidores muy tensos.
Durante la Eurocopa de 2020, un simple gesto de Cristiano Ronaldo fue suficiente para agitar el mercado financiero y dejar a Coca-Cola $4.000 millones más pobre. Fue durante una rueda de prensa, antes del partido entre Portugal y Hungría, en Budapest. En la mesa, 2 botellitas de Coca-Cola colocadas estratégicamente. Cristiano las miró, puso cara de pocos amigos, apartó las 2 y levantó una botella de agua diciendo: agua, no Coca-Cola. En cuestión de minutos, el vídeo dio la vuelta al mundo y, poco después, las acciones de la empresa cayeron de 56 a $55, una caída de 1,6%, lo que representaba alrededor de $4.000 millones menos en valor de mercado. Todo eso por un empujoncito del jugador más seguido del planeta. Especialistas intentaron minimizar el hecho, diciendo que la pérdida no tendría efecto a largo plazo, pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Coca-Cola, que era una de las patrocinadoras oficiales del torneo, tuvo que sacar un comunicado, afirmando que cada uno tiene derecho a sus preferencias de bebida. Es decir, bastó un gesto para que Cristiano Ronaldo mostrara que, cuando él habla, el mundo escucha. Hubo un día en que Juju Salimeni y Nicole Valls llevaron el programa brasileño Pánico na TV a una playa de nudismo, uno de los lugares más inusitados posibles. La edición del programa salió al aire en 2011 y, claro, se hizo viral en la época. Al fin y al cabo, era todo lo que el público no esperaba ver en plena televisión abierta. Las 2 Panicats llegaron tímidas, intentando mantener la compostura ante un escenario completamente diferente, pero el equipo del programa, fiel al estilo burlón de Pánico, no perdió tiempo en transformar la visita en una mezcla de vergüenza ajena y comedia, entre comentarios fuera de lugar, chistes sin filtro y entrevistas con los habituales del lugar. El resultado fue una secuencia de momentos caóticos, de esos que hoy difícilmente pasarían en televisión. Juju y Nicole intentaron participar en las actividades típicas del naturismo, como estiramientos y ejercicios, mientras lidiaban con la vergüenza y las bromas de los colegas. En cierto momento, una de ellas incluso confesó que estaba llorando de los nervios, pero poco a poco, el ambiente se fue volviendo más ligero y las 2 terminaron tomándose la experiencia con buen humor. Esa edición inusual acabó convirtiéndose en una de las más recordadas de la fase clásica de Pánico y, hasta hoy, circula en las redes sociales. Más que una simple broma, ese viaje a la playa mostró hasta qué punto el programa estiraba los límites de la televisión brasileña, mezclando humor, incomodidad y una dosis de valentía que no todo el mundo tendría delante de las cámaras. Lionel Messi, conocido por ser tranquilo hasta demasiado, perdió completamente la paciencia durante una entrevista en cadena mundial. Fue después del partido entre Argentina y Países Bajos, en los cuartos de final del Mundial de 2022. El partido ya había sido tenso, con empates en el último minuto, provocaciones e incluso peleas entre los equipos. Argentina terminó ganando en los penaltis, pero el clima estaba muy lejos de ser festivo. Durante una entrevista al canal Torneos y Competencias Sports, Taisi Sports, Messi parecía un irritado. En medio de la conversación, miró hacia un lado y dijo: ¿qué miras, bobo? En el momento, nadie entendió a quién se refería. El vídeo corrió por internet, se convirtió en canción, en estampado de camiseta, en taza e incluso en tono de llamada. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? El bobo era Wout Weghorst, el delantero neerlandés que había marcado los 2 goles de Países Bajos y que intentaba acercarse a Messi. Según el propio Weghorst, solo quería saludar al argentino e intercambiar la camiseta, pero el ambiente seguía caliente. Para empeorar, Messi también había discutido minutos antes con el técnico neerlandés, Louis van Gaal, que lo había provocado diciendo que él no jugaba sin balón. El astro respondió que el equipo neerlandés solo dio patadas. Al final, el ¿qué mirás, bobo? Entró en la historia como uno de los arrebatos más inesperados de la carrera del jugador más tranquilo de Argentina. En 1971, Muhammad Ali, ya campeón olímpico y mundial de boxeo, se sentó con la British Broadcasting Corporation, la BBC, en una entrevista que hasta hoy impresiona por su claridad y valentía. En lugar de hablar de combates, decidió hablar de racismo y representatividad. Ali contó que, cuando era niño, vivía preguntándole a su madre por algo que le molestaba: cómo es que todo a su alrededor era blanco. Jesús, los ángeles, los personajes de los libros, los envases de los productos, incluso el pastel de ángel
ángel era blanco, mientras que el del diablo era oscuro. Su madre respondía, medio en broma, que si los blancos estaban en el cielo, los ángeles negros debían estar en la cocina preparando la leche y la miel. Pero detrás del chiste estaba la percepción de que las personas negras no tenían espacio ni en las imágenes, ni en los símbolos, ni en las historias contadas. I always ask my mother, I said, "Mother, how come is everything white?" I said, "Why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels." I said, "Mother, when we die, do we go to heaven?" She said, "Naturally, we go to heaven." Más tarde, el boxeador contó que esa sensación se hizo aún más fuerte cuando volvió de los Juegos Olímpicos de Roma con una medalla de oro en el pecho, y aún así le impidieron comer en un restaurante de su ciudad natal por el color de su piel. A partir de ahí, Ali se acercó al movimiento por los derechos civiles y se convirtió al Islam, abrazando un discurso de identidad y orgullo negro. En la época, muchos pensaron que estaba siendo rebelde. Hoy, la entrevista se recuerda como una de las más marcantes de la televisión, un momento en el que el mejor boxeador del mundo mostró que su lucha iba mucho más allá del cuadrilátero. Durante una charla, Clodovil dejó a Xuxa completamente sin reacción en cadena nacional. Fue en 1999, en la época dorada de Planeta Xuxa, cuando el modista fue invitado a participar en el espacio Intimidade, aquel en el que los famosos respondían preguntas personales, a veces hasta demasiado. Nada más empezar, Xuxa preguntó si él era del tipo de persona que habla cuando le gusta a alguien, o si prefiere esperar a que lo conquisten. Clodovil dijo que no corría detrás de nadie, incluso que tenía pavor de quien sufre por una persona que no te quiere. En sus propias palabras, ¿imaginas gustar de alguien que no gusta de nosotros? Yo tengo vergüenza en la cara. Yo quiero que se muera. Imagina se eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim, eu quero que ela faleça. Por mais que eu goste dela, correr atrás, eu não. Ni pensar. La presentadora se quedó boquiabierta y el público se volvió loco. Clodovil siguió, aún más afilado, diciendo que no había encontrado nada en la basura como para ir recogiendo restos, que la gente que mendiga afecto es absurda y que el amor es suma, no división. En otro momento, Clodovil admitió que era envidioso, pero de una forma específica. Dijo que envidiaba el talento y la bondad de los demás y soltó otra de sus frases polémicas, afirmando: ¿de dinero o de tamaño? Número. Hay gente que tiene un elefante que no sirve para nada. Xuxa solo consiguió reírse. El público, claro, se vino abajo. Y una vez más, Clodovil demostró que la sinceridad en él nunca fue un problema. De hecho, fue una de las características que lo volvieron tan reconocido en Brasil en su época. No olvides suscribirte para ver más videos como este.